Hola, muy buenos días. En nombre de Nobilis, corredor de bolsa, les damos la más cordial bienvenida. En el día de hoy estamos teniendo una instancia muy especial generada a través del canal de Nobilis Digital y acompañado por todos nuestros asesores de dicho canal. Es una instancia de actualización. En el día de hoy nos está acompañando Mauricio Chinin Gilbachian, líder y jefe de estrategia de la mesa de Nobilis, quien nos va a estar haciendo un breve raconto de condiciones de mercado y alguna opción de inversión. Siempre es bueno en estos momentos poder tomar contacto con la plataforma de Nobilis, poder llegar a saber y tener definición de qué es lo que nosotros ofrecemos. Varios de ustedes ya lo conocen, algunos nos están acompañando hoy sobre la primera vez hacia la empresa, entonces una vez más le damos la bienvenida a este webinar sobre mercados financieros. Dentro de los números y la filosofía de Nobilis, muy breve antes de darle paso a Mauricio, tenemos principalmente, la empresa es una empresa que está integrada por socios y directores que tienen dentro del mercado a través de varias generaciones, más de 100 años de experiencia. Principalmente es una empresa de gestión patrimonial. Tenemos alguna otra línea de negocios, como puede ser la línea de negocios corporativo, la línea de negocios de tesorería, la línea de negocios de mesa de inversión, pero principalmente los productos que ustedes conocen siempre están dentro de lo que es la gestión patrimonial y la administración de portafolios de inversión. Dentro de la filosofía que comparte el grupo, y eso es algo que siempre se charla con el equipo de inversiones, es una filosofía que siempre la hemos entendido a mediano y largo plazo, dentro de las oscilaciones que hemos visto que tienen los mercados financieros en el día de hoy, el poder diagramar y el poder planear a mediano y largo plazo las inversiones y los portafolios, siempre de la mano con el perfil del cliente y con la aversión al riesgo o no de cada uno de ustedes, es algo que creemos fundamental a la hora de poder realizarles algún tipo de recomendación. El equipo de trabajo que tenemos hoy, a varios de ellos ustedes hoy ya los conocen, están teniendo y siendo atendidos, teniendo sus cuentas con ellos. Tenemos 5 integrantes dentro del equipo y ahora vamos a hacer un breve raconto de cada uno de ellos. Principalmente estas son las cifras que nos gusta mostrar dentro de lo que es Nobilis en el mercado. Hoy por hoy estamos con algo más de 1.200 millones de dólares bajo manejo, 1.2 billion. El total que tenemos, estamos en 3.200 clientes distribuidos a través de cada uno de nuestros asesores. Más de 100 clientes institucionales confían sus inversiones y sus disponibilidades a través de Nobilis. Y dentro de lo que son los principales números de la empresa, tenemos un total de 55 colaboradores. Dentro de lo que es la plataforma de corredores, Nobilis representa el 25% de la operativa de la Bolsa de Valores de Montevideo y tiene el 25% de los clientes totales que administra la Bolsa de Valores de Montevideo. Dentro de lo que son algunos de los partners y algunos de los proveedores de servicios financieros que nosotros tenemos para poder brindarles asesoría y brindarles asistencia a cada uno de ustedes, podemos mencionar a Bloomberg, trabajamos a través de Pershing, Bank of New York con plataforma internacional, hacemos custodia en Allfunds en Luxemburgo, a nivel de lo que son asesores locales, trabajamos con CPA Ferrer, Brum y Costa Asociados, también está dentro de la parte de cumplimiento y asesoría legal. Trabajamos con Bank of New York y la parte de asesoría y generación de portafolio junto con nuestra mesa la trabajamos junto con Latam Consultants. Sin más, este es el equipo. A varios de ellos los están viendo en la mesa dentro del cuadrante a la derecha. Tenemos un total de 5 personas, 5 ejecutivos y asesores. Trabajan con nosotros María Seoane, Valentina Reich, Gastón Senuber, Luisa Román Polio y tenemos también a Camila Ibargüen. Cada uno de ellos con su impronta, con su conocimiento y su expertise de mercado, que ya es un expertise amplio a través de tantos años y tanta experiencia recibida y recabada a través de Nobilis, con lo cual creemos que esta es una plataforma sólida y realmente
confiable a la hora de que ustedes puedan administrar el patrimonio que han generado. Sin más, le vamos a dar paso a Mauricio. Mauricio le va a hablar de mercado, perspectivas de mercado y algunos otros temas más relevantes que creemos importantes a la hora de invertir. Una vez más, muchas gracias. Algo antes de finalizar, todas las consultas que ustedes quieran realizar, solicitamos que se las hagan llegar vía mail a sus ejecutivos, las canalizaremos en la mesa y posteriormente las estaremos comentando. Desde ya, muchas gracias y los dejo en manos de Mauricio. Muchas gracias, Pablo. Yo que compartir ahí para subir la presentación. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Como comentó Pablo, la idea es hacer un repaso de cuál está siendo la coyuntura a nivel de mercados en lo que va de este año, luego ver cómo ha sido el resultado o el desempeño de los mercados financieros en este 2023, y para cerrar vamos a comentar cómo creemos que es una buena forma de posicionarnos de cara a los próximos meses. Como puntapié inicial para la charla y para ir dando un poco de contexto a la situación macroeconómica a nivel global, me parece bueno repasar un poco las cifras del último informe del Fondo Monetario Internacional en lo que respecta al crecimiento económico. Venimos de un año 2022 donde el crecimiento fue sostenido en torno al 3,5%. Eso conlleva o tiene incorporado un efecto rebote importante de lo que había sido la salida de la pandemia, la salida del COVID, y se espera que 2023, 2024 sean años de desaceleración económica, que si lo desagregamos entre lo que son economías desarrolladas y economías emergentes, vemos como, al igual que en las últimas décadas, las economías emergentes vienen siendo las que impulsan el crecimiento económico. Si lo repasamos ya más con un enfoque regional, Estados Unidos creciendo 2022 en torno al 2,1%, siendo uno de los más resilientes en 2023, se espera que crezca también en torno a un 2%. En el caso de Europa vemos cómo ha sido una de las regiones que más está sufriendo esa desaceleración, pasando de un 3,3% en 2022 a un 0,7% este año, y luego tenemos el resto de las regiones. Importante destacar el caso de Latinoamérica, también siendo castigada por una política monetaria que comenzó bastante antes que en el resto de los países. Si bien ayudó a amortiguar la caída, la desaceleración va a ser significativa, pasando del 4% en 2022 a un 2%, levemente arriba del 2% en 2023. Si nos tratamos de mirar un poco más en tiempo real, lo que les estoy compartiendo es un mapa de calor que intenta mostrar cómo van evolucionando a lo largo del tiempo las distintas economías de los distintos países. Los colores lo que tratan de mostrar es en verde, cuando las economías se están en zona de expansión, y amarillo, rojo, en la medida que las economías van entrando más en una actividad contractiva. Y lo que podemos ver es que tuvimos una salida del COVID en 2021 muy fuerte, economías recuperando de manera muy marcada, y en la medida que la política monetaria de los bancos centrales fue poniéndose más restrictiva, la actividad comenzó a desacelerarse, al punto tal que hoy hay varias regiones, claro el caso de Europa, donde esas tonalidades se van volviendo más rojas, mostrando cómo se va enfriando la actividad en algunas zonas. Una característica muy importante comentar de esta recuperación ha sido
que vino acompañada de una marcada subida en la inflación. Eso no es novedad, ha sido el tema más candente en los últimos 18 o 24 meses. Es importante tratar de recordar cómo llegamos a esa situación de mayor inflación. De la pandemia, el mundo sale con una política monetaria bien laxa, los bancos centrales llevaron las tasas de interés prácticamente que a cero. Los gobiernos impulsaron una política fiscal expansiva muy agresiva. Fue muy destacable o particular el caso de Estados Unidos, donde se le entregó incluso mucho dinero en la mano a la gente para que pudiese solventar los costos durante la pandemia. Y la salida del 2020 se dio de alguna manera en distinta velocidad en lo que respecta a demanda y oferta. La demanda recuperó mucho más rápido que la oferta, a lo que se le suma a principios del 2022 el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que dificultó suministro de commodities al resto del mundo, y también durante 2022 China, motor productivo del mundo, estuvo prácticamente en pandemia hasta diciembre. Entonces eso hizo que las cadenas de suministros, la oferta se viese muy restringida y que los precios se dispararan y pusiesen un desafío adicional a lo que era la salida de la pandemia. Eso hizo, en este mapa de calor, como vemos, que 2022, ven esas tonalidades en rojo, lo que indican eran inflaciones muy altas, y que si bien se están desacelerando todavía, a la fecha estamos bastante lejos de lo que son los objetivos de los bancos centrales. Se está mostrando una desaceleración marcada, importante. Estamos en la dirección deseada por los bancos centrales, pero todavía queda mucho camino por recorrer. En consecuencia, lo que ha ocurrido, en la medida que los bancos centrales subieron las tasas para contener esa escalada inflacionaria, pasamos de, como ven en el gráfico izquierdo, acá están graficadas las tasas de Estados Unidos, Reino Unido, la eurozona y de Japón, pasamos en 2020 de estar en tasas muy bajas, cerca del 0%, a una escalada importante de esos rendimientos de los bonos que hoy se encuentran 4, 5 y en algunos casos todavía más alto. La noticia positiva es que tras varios años, tras más de una década de estar en tasas reales, es decir, lo que es el rendimiento ajustado por inflación, después de haber estado casi una década con tasas reales negativas, hoy se puede observar que esa situación cambió diametralmente y contamos con tasas reales, rendimientos ajustados después de inflación positivos tras varios años. ¿Qué ha sido lo que ha permitido que esta recuperación haya sido paulatina y que en varios casos sigamos todavía, a pesar de ya hacer más de 18 meses que, por ejemplo, la Fed empezó a subir las tasas, todavía estemos hablando de una economía resiliente? Ha sido la política fiscal. Los gobiernos han seguido gastando. Entonces continuamos con una política fiscal relativamente expansiva, y eso ha permitido amortiguar la suba de tasas y que la recuperación sea paulatina y saludable, al punto tal que en algunos casos incluso ha sorprendido la resiliencia en particular de la economía americana. Acá en el gráfico de la izquierda lo que les quiero mostrar es, con relación al momento que comienza la pandemia, el consumo en Estados Unidos de bienes y servicios ya se encuentra prácticamente en los mismos niveles. ¿Por qué ha sido posible esto? Bueno, porque se ha generado una acumulación de ahorros a nivel de la población que, si bien ya se está gastando y ya estamos atrás de los máximos, eso ha permitido que el consumo haya seguido fuerte y la economía americana sorprendiendo trimestre tras trimestre con su crecimiento a lo largo de 2022 y 2023. ¿Qué se espera en términos de inflación a futuro? En el gráfico de la izquierda pueden ver las estimaciones de los economistas. Vemos cómo en las líneas sólidas vemos cómo ha ido evolucionando la inflación hasta los picos de mediados de 2022. Y a la derecha, en ese mismo gráfico, en líneas punteadas, podemos ir viendo cuáles son las expectativas para las distintas regiones del mundo.
Dos cosas a resaltar. La primera de ellas es que estamos en la dirección correcta, lo que ya mencioné anteriormente, la inflación está descendiendo de manera marcada. La segunda e importante es que va a tomar un tiempo más hasta que podamos converger a esos niveles de 2,5, 2,5% que pretenden alcanzar los bancos centrales, que es un nivel al que se estima la economía puede crecer de manera saludable sin recalentarse. ¿Qué ve el mercado con respecto a la inflación? ¿Está creyendo que se va a alcanzar esos niveles? La respuesta es, a juzgar por los instrumentos que se operan en el mercado financiero, la respuesta es sí. En la derecha pueden ver los niveles que se operan los swaps de inflación, un instrumento que se usa como termómetro para las expectativas del mercado, y lo que vemos es que en el caso de Estados Unidos y Europa, se espera que la inflación a 10 años esté en el eje de 2,5%, en el caso del Reino Unido un poco más elevado, pero esos niveles contenidos, y eso es importante remarcarlo, el mercado cree que la inflación no va a ser un problema en los años venideros. Con respecto a las tasas de política monetaria, como les comentaba, venimos de una suba muy agresiva, ya han comenzado los recortes en algunas partes del mundo, en el caso de Estados Unidos, hoy vamos a tener reunión de la Fed, se espera que la tasa de política monetaria se mantenga por segunda reunión consecutiva sin aumentos. El caso de Europa parecería ser que también ha llegado a su techo. Hacia adelante, ¿qué podemos esperar? El mercado cree que van a venir los recortes, al punto que de acá a 3 años se espera que la tasa de política monetaria de Estados Unidos baje de 5,5 al eje de 4%, también en línea con esa baja están el resto de casi todos los bancos centrales. Un punto importante y que también ha sido, además del crecimiento, una de las sorpresas positivas o que ha mostrado mayor resiliencia de la macroeconomía a nivel global es el mercado de empleo. Estados Unidos, después de tocar niveles récord de desempleo en la pandemia, en torno al 15%, logra bajar el desempleo a 3 y poco por ciento, y a pesar de que la política monetaria ha sido bastante restrictiva en los últimos 18 meses, el mercado de empleo se muestra muy, muy sólido, el desempleo no ha aumentado, y eso ha sido un poco motivo por el cual creemos también que la Fed viene mostrándose bastante cauto en su comunicación, porque no ha señalizado una pausa ya hace varios meses. La respuesta creemos que viene dada por el mercado de empleo. De todas maneras, si vamos a ver algunos detalles, algunos indicadores dentro de ese mercado de empleo, hay señales que muestran un relajamiento del mismo. Por ejemplo, en el gráfico de la derecha lo que podemos ver está graficado lo que es el crecimiento de los salarios y también la tasa de renuncias que se conoce o que se mira para entender la temperatura del mismo. Y lo que muestra eso es que luego de haber alcanzado picos donde la gente renunciaba mucho a su trabajo porque tenía facilidad para encontrar otro en la economía americana, esos niveles están bajando. Es decir, hoy en día le cuesta un poco más a la gente en Estados Unidos conseguir empleo, y además los salarios que se pagan se están desacelerando, el crecimiento de los salarios se está desacelerando, y eso permite ser optimista, entre comillas, de que de alguna manera las consecuencias buscadas por la política monetaria en el mercado de empleo empiezan tímidamente a observarse. Para ir dejando un poco el resumen de la situación macro a nivel global, tenemos que tener claro que tenemos un crecimiento saludable a nivel global, pero desacelerándose. No ha sido un aterrizaje forzoso como algunos economistas creían que iba a ocurrir, sobre todo el año pasado. Viene siendo un aterrizaje suave de la economía. Nos encontramos con un nivel de política monetaria bien restrictivo. De hecho, de acuerdo a varios estudios, es probable que aún no hayamos visto la totalidad de los efectos de esta suba de tasas en lo que es la economía. Sin embargo, la otra herramienta que utilizan los gobiernos para
manejar el nivel de actividad, que es la política fiscal, se encuentra todavía en una etapa expansiva, los déficits, en particular de Estados Unidos, incrementándose y de manera marcada en lo que va de 2023. Otro punto positivo a destacar, el de la inflación, que ya comentamos. La política monetaria a nivel de inflación está mostrando resultados buenos. Falta todavía el mercado de empleo, como comentábamos recién, que si bien muestra algún indicio de relajación, todavía a juzgar por el número de tasa de desempleo, queda mucho efecto por observar al punto que hasta el nivel que desea la Fed. Pasando un poco a cuál ha sido el impacto de esta evolución de la actividad en 2023 en los mercados. Tenemos un año que al cierre del tercer trimestre mostraba un retorno levemente negativo para el caso de los bonos. Ahora vamos a explicar un poco más a qué se debe esto. Que para el caso de las acciones ha sido un año de recuperación. Estos medidos según el S&P 500, estamos en niveles por encima del 7% a cierres de octubre, y que en consecuencia tiene un año de recuperación para el caso de los portafolios balanceados. Es un año donde estamos observando una correlación negativa entre bonos y acciones. Eso es lo que debe ocurrir en condiciones normales de mercado. Cuando las acciones suben, los bonos tienden a descorrelacionar. Es bien distinto a lo que había ocurrido en 2022, donde en conjunto bonos y acciones habían caído. Entonces, un año de recuperación, viene siendo 2023 para los portafolios balanceados, con las acciones contribuyendo de manera marcada positivamente y los bonos amortiguando un poco las caídas de mercado, levemente contribuyendo de manera negativa. Les comentaba recién, si bien es un año de retornos levemente negativos, para el caso de la renta fija, está bueno tratar de entender por qué ha ocurrido esto. En el caso de los bonos, siempre tenemos tres fuentes de retorno de los mismos. Uno es la oscilación del precio, otro es el cupón que se cobra, y en el caso de bonos que sean en otras monedas, está el efecto del tipo de cambio. Si nos concentramos donde está marcado con la flecha verde, que es el índice más representativo de la renta fija americana, lo que vemos en el rombo celeste es el retorno que han tenido en el año esos bonos, y las áreas de color muestran la contribución de cada uno de esos componentes. En azul vemos que los cupones han agregado retorno en lo que va del año, y que el retorno negativo viene producto de esa caída del precio, obviamente explicada por una suba de la tasa americana que ha ocurrido en lo que va del año. En el caso de las acciones, si tratamos de descomponer también el retorno, hay cuatro fuentes que explican a lo largo del tiempo el retorno de las acciones. En el caso particular de este año, y mirando donde está la flecha verde ahí en vertical, lo que vemos es que este año las acciones americanas vienen mostrando un retorno positivo explicado por dos componentes principalmente. Uno de ellos es la expansión de los múltiplos, es decir, el encarecimiento que han mostrado las acciones, y otro es el crecimiento de las ganancias. Ha sido un año muy particular en lo que respecta al mercado de renta variable. Seguramente todos los asistentes ya están bastante familiarizados con el término inteligencia artificial, y eso no ha sido para nada ajeno para el mercado financiero. 2023 es un año bueno para el mercado de acciones, pero si miramos un poquito más en detalle, lo que tenemos son una bifurcación. Tenemos un sector de las acciones que le ha ido muy bien, aquellas que capturan o que están más expuestas a una primera instancia del desarrollo de la inteligencia artificial. Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia vienen mostrando un retorno de casi 70% en lo que va del año, pero eso es solamente una parte de las acciones. Si miramos lo que le ha ocurrido al resto de las otras 493 empresas que componen al S&P 500, vemos que solamente han subido 5%. Y esto es algo muy particular y muy raro
que ha llevado a que una parte muy pequeña en lo que respecta al número de acciones, solamente 7 de las 500 acciones, expliquen casi la totalidad del retorno que viene mostrando el mercado en general. ¿Qué consecuencias tiene esto a la hora de hablar del mercado accionario? Por supuesto que ha hecho que esas acciones, esas 7 acciones que comentábamos, tengan una concentración muy importante en el índice. En el caso del S&P 500, por ejemplo, las primeras 10 acciones hoy tienen una concentración récord de los últimos 30 años de en torno al 32%, es decir, solamente 10 acciones del S&P 500 representan el 32% de la capitalización de mercado, y hace que el enfoque que hoy en día tenemos que darle a la hora de invertir en acciones haya cambiado o haya que ser un poco más analítico, más activo a la hora de seleccionar dónde vamos a estar poniendo nuestro capital. En el caso del resto de las empresas, si miramos cómo ha ido evolucionando las ganancias a lo largo de este año, vemos en este gráfico en azul cómo hay un estancamiento del crecimiento de las ganancias. Obviamente las empresas están lidiando con el crecimiento económico, enfrentándose a un aumento de costos producto de la inflación. Las ventas, que es lo que podemos ver en amarillo, también han alcanzado una especie de meseta, y en la medida que las ventas les cuesta crecer y que los costos están presionando al alza, obviamente las rentabilidades de estas empresas se ven algo comprometidas. Lo positivo por ahí de cara a futuro es que esa presión de los costos se está desacelerando, y que en la medida que el aterrizaje sea más suave que forzoso, y que es el escenario base de la mayor parte de los analistas, las empresas van a poder recuperar esa tendencia de crecimiento en sus ganancias, al punto tal que para el año que viene se espera un crecimiento en las ganancias del orden del 12%, bastante por encima de lo que es el promedio histórico, y eso permite ser optimista. Tratando de hacer un resumen de esto que les estaba contando con relación a lo que es el impacto de la actividad en los mercados, podemos ver que los bonos en 2023 extendieron levemente la caída de precios que habían mostrado en 2022. Esto es a raíz de una suba de tasas y no de un aumento de los defaults. Esto es muy importante entenderlo. El precio de los bonos este año ha caído no porque haya habido una destrucción del capital, sino simplemente por un efecto de que las tasas suben y el precio de los bonos se mueve de manera inversa a la suba de tasas, y no por un hecho de que las empresas o los gobiernos no estén repagando su deuda. Es muy importante entender esta diferencia, porque creo que hace también en gran parte a lo que vamos a comentar en las próximas diapositivas de qué esperar de los bonos a futuro. Entonces, bonos cayendo de precio, pero no porque las empresas o gobiernos estén pagando, sino por el efecto de la suba de tasas. Por el lado de la renta variable, en el caso de las acciones, vemos que las que están vinculadas en o que capturan de mejor manera el primer desarrollo o primera adopción de la inteligencia artificial, vienen siendo las más beneficiadas y son las que explican la mayor parte de los retornos que viene mostrando el mercado de acciones en 2023. Y el otro y último punto, pero no menos importante por ello, es la descorrelación que está mostrando los bonos y las acciones en 2023. Es algo que es buscado a la hora de construir portafolios balanceados, algo que no se había dado en 2022, pero que sí se está dando en 2023, y permite que aquellos portafolios más agresivos les esté yendo mejor este año, aquellos portafolios que tienen mayor exposición a acciones vienen en la delantera, y aquellos portafolios más conservadores, con un poco más de participación de bonos, vienen un poco más rezagados. Pasando a lo que sería nuestra visión de cómo posicionarnos de cara a lo que van a ser los próximos meses y el año 2024. Si miramos a lo largo y ancho de lo que son las distintas clases de activos, este gráfico se debe interpretar de la siguiente manera. Tenemos verticalmente distintas clases de activos. Empezamos por treasuries, luego tenemos bonos municipales de Estados Unidos, bonos los más representativos de Estados Unidos, y luego tenemos algunos distintos tipos de acciones.
lo debemos interpretar de la siguiente manera. En la medida que los puntos verdes oscuros están más abajo, esos activos están relativamente, en términos históricos, más atractivos. Y lo que vemos acá son dos conclusiones importantes. La primera es que los bonos de mejor calidad crediticia, bonos del Tesoro, bonos grado inversor, se encuentran muy baratos con respecto a su historia de los últimos 25 años. Y dentro del mercado de renta variable, el equity fuera de Estados Unidos, el equity emergente, incluso algunos tipos de equity de Estados Unidos son los que están un poco más baratos. No tan así el equity growth, que tiene una predominancia también importante de lo que son las acciones tecnológicas. Por supuesto que esto viene muy explicado por lo que comentábamos anteriormente de esas acciones vinculadas a la inteligencia artificial que han subido bastante en 2023. No menor, la última clase de activo, bonos conocidos como high yield o de alto rendimiento, que son aquellos que tienen su calificación crediticia por debajo del grado inversor, se encuentran relativamente caros a diferencia de los de mejor calidad crediticia. Entonces, una charla que venimos teniendo de manera reiterada con nuestros clientes durante 2023 viene siendo la discusión de qué hago con aquel efectivo que tengo, lo pongo a trabajar en bonos cortos, aprovecho que las tasas han subido para tratar de posicionarme en un bono un poco más largo. Creemos que dado el momento o la etapa en la que nos encontramos del ciclo de política monetaria, tratar de salir de esos bonos cortos de menores a 12 meses, tratar de posicionarnos en bonos a 3, 4, 5 años, puede ser una manera de aprovechar mejor esta situación. En este gráfico lo que se ilustra es en la línea gris cómo ha sido la tasa de política monetaria de la Fed desde 1987 a la fecha. Y en celeste lo que se muestra es, las barras celestes están ubicadas en los techos de las tasas de política monetaria en los distintos momentos. Lo que muestra es, desde el momento en que se alcanza el techo de política monetaria, cuál es el retorno relativo de los bonos con respecto a los T-bills los 24 meses siguientes a que se alcanza ese techo. Y lo que vemos es que esas barras celestes siempre están hacia arriba, indicando que una vez que se alcanza el techo de política monetaria, los 24 meses siguientes, los bonos un poco más largos, terminan performando mejor, terminan entregando un retorno superior y marcadamente superior en varios casos a los T-bills, a los bonos del Tesoro americano cortos menores a 12 meses. Entonces, creemos que por la etapa del ciclo en la que estamos, tal vez no estamos en el techo, pero seguramente muy próximos a que la Fed deje de subir las tasas, empezar a migrar de T-bills a bonos que sean un poco más largos, puede ser algo que contribuya positivamente a los portafolios. Acá lo que trato de pasar un poco más en limpio es lo que les comentaba inicialmente. Tenemos los bonos y los rendimientos de los bonos ordenados de izquierda a derecha, bonos soberanos, bonos corporativos de buena calidad crediticia, en azul bonos con calidad crediticia por debajo del grado inversor y a la derecha bonos emergentes. Lo importante es que hoy, y positivo es que hoy, retornos superiores al 4, 5, incluso 6% se consiguen en varias partes del mercado de renta fija. Creemos que en la parte soberana o incluso de grado inversores, donde la relación riesgo-retorno va a ser más favorable de cara al 2024, tratando de aprovechar lo que son las tasas nominales altas y un eventual enlentecimiento del crecimiento de la economía puede ser un buen momento para poner un poco más de esos bonos más defensivos en los portafolios. Para ir cerrando, quería dejarles una idea de cómo también posicionar la parte de renta variable del portafolio. Tratar de buscar sectores con menor apalancamiento operativo, es decir, sectores que tengan menos costos fijos, es una buena forma de
enfocar el portafolio de cada 2024. Ese tipo de sectores son, por ejemplo, sectores de tecnología, consumo masivo, servicios y demás. Y última slide que trata de resumir y dar un poco idea del buen momento en el que nos encontramos para la construcción de portafolios. Hoy un portafolio de riesgo moderado, que se conoce como un portafolio 60-40, 60% de acciones, 40% de bonos, tiene un retorno esperado para los próximos 20 años del eje del 7%. Este número, 3 años atrás, era menor a 5%. Hoy estamos en una muy buena oportunidad para aquellos que están comenzando, pero también para aquellos que hace algunos años que están invertidos y que han sufrido los vaivenes del mercado. Hacia adelante vemos un buen potencial de crecimiento en portafolios que combinen bonos y acciones, así que estamos muy optimistas de cara a los próximos meses y al próximo año. Solo a modo de resumir, bonos más atractivos que acciones, bonos soberanos y grado inversor más atractivos que los de high yield. Movernos de cash a bonos intermedios está muy afín a lo que es la etapa del ciclo de política monetaria en la que nos encontramos. Sectores con menos costos fijos pueden enfrentar mejor una desaceleración de la actividad y esto último, los retornos esperados para los portafolios balanceados son altos históricamente y por eso nos mostramos muy optimistas. Con esto voy a ir cerrando. Les quiero agradecer una vez más por acompañarnos en el día de hoy. Como comentó Pablo al darme paso, todas las dudas que tengan las pueden canalizar con su respectivo asesor, que las vamos a estar evaluando en conjunto con nuestro equipo de inversiones para darles la respuesta acorde. Así que muchas gracias por el tiempo hoy y que tengan una buena jornada. Mauricio, muchas gracias por toda esta presentación. Realmente importante el poder tener el view de mercado. Creo que lo importante y para resaltar acá es lo último que comentaste. Estamos en un muy buen momento para generar portafolios con retornos de cara a los próximos 15, 20 años alrededor del 7%. Y para esto siempre nos basamos en lo mismo, no solo en el expertise y en toda la experiencia que tiene Nobilis administrando patrimonios, sino que por favor ustedes también puedan estar en contacto con sus ejecutivos, consúltenles a sus ejecutivos para poder tomar la mejor decisión. Estas instancias nos gusta poder continuarlas de cara a cada vez tener un contacto mayor, cercanía, presencialidad y poder estar siempre de la mano de cada uno de sus ejecutivos. Una vez más les agradezco al equipo de Nobilis Digital, a sus 5 ejecutivos que están hoy por hoy brindándonos la posibilidad de hablarle a sus clientes. Y bueno, será hasta la próxima. Agradecerle a Mauricio una vez más. Y en breve estaremos realizando una nueva instancia y los estaremos convocando para poder seguir actualizando lo de mercado. Una buena jornada y muchas gracias por estar. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.